¿Quién no tiene problemas en la familia? Todos tenemos, de diferentes formas, de diferentes maneras. Hermanos y hermanas, le tengo una buena noticia. Siempre tendremos problemas en nuestro hogar. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque eso representan áreas de oportunidad, de crecimiento para nosotros. Son áreas de oportunidad, de crecimiento para nosotros. Si usted dice, no, es que en mi matrimonio no quiero tener problemas, siempre va a tener problemas. Detalles a la semana, al mes, un disgusto, porque aunque seamos dos mundos distintos, por más que quisiéramos evitarlo, de repente vamos a chocar como pareja o vamos a chocar con nuestros hijos y vamos a tener que solucionar esos conflictos. Pero me gustaría definir los problemas en tres áreas muy específicas para que no caigamos en la trampa de que los problemas todos son iguales. Los problemas son problemas, pero no todos los problemas son iguales. Y por eso quiero dedicarme en las próximas diapositivas a poder explicar qué es un problema interno, qué es un problema externo, qué es un problema colectivo, ¿verdad? En eso me quiero centrar. Entonces, para eso quisiera que ustedes abrieran la palabra de Dios en Génesis 4 para hablar este primer punto. Muchos tienen problemas internos, pero intentan solucionarlos externamente. Muchos tienen problemas internos, pero intentan solucionarlos externamente. Génesis capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tienen? Génesis 4, 6. Pónganle mucha atención, está interesante. Entonces Jehová dijo a Caín, fíjese, Dios se acercó a Caín y le habló, lo quiso hacer razonar. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te dará su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Quiero que noten algo. Dios intervino. Dios habló antes del asesinato, porque miró que había un coraje contra su hermano y al mismo tiempo una tristeza contra él mismo. Fíjense los dos sentimientos. Se ensañó tu corazón. ¿Por qué se ensañó tu corazón contra tu hermano? Le traía coraje al hermano y su semblante interno estaba decaído. ¿Y por qué se enojó? Pues todos conocemos la historia, ¿verdad? Para los que no saben es, Caín ofreció una ofrenda, Abel ofreció una ofrenda y cada quien se la ofreció a Dios. Dios recibió una ofrenda y la otra ofrenda no recibió el Señor y eso le causó coraje. ¿Quién no recibió la ofrenda? ¿Dios o Abel? Dios no la recibió. Si hablamos de coraje, pues en todo caso se hubiera enojado Caín con Dios, ¿verdad? Pero se enojó con Abel. El punto es que eran familia, eran hermanos. Y el mayor mató al menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestros problemas no son problemas externos. O sea, el problema nunca fue Abel. Si el problema hubiera sido Abel, matamos a Abel y estoy en paz, gozoso, me voy a la iglesia cantando y adorando porque ese era mi problema. El problema es que él pensó que era el problema, pero cuando él mató a su hermano, el problema se empeoró, se agudizó. Como dijo hace poco una mujer, corrí a mi esposo porque ya no lo aguantaba y ahora tengo dos problemas. El problema que no me aguanto y que no puedo hacer volver a mi esposo. Porque creía que su problema era sacar al esposo de la casa. Y se dio cuenta a los días que lo extrañaba demasiado y que él no era el problema. Obviamente había conflictos, pero ya no estaba con ella. Y estaba angustiada ahora porque ahora seguía sintiendo lo mismo que sentía cuando estaba el esposo, pero un poquito peor, porque ahora tenía la ausencia de su marido. Necesitamos entender una cosa antes de leer otros dos pasajes. En el hogar puede haber problemas, pero probablemente el problema no sea colectivo, sea interno.
Tus miedos, tus problemas, tus tristezas y situaciones internas que no superas con la ayuda de Dios, porque Dios vino a ayudar a Caín y Caín no se dejó ayudar. Cuando no te dejas ayudar por una autoridad espiritual o por alguien que tenga autoridad para ayudar a superar tus miedos, tus tristezas, etcétera, tú lo único que puedes provocar es matar a la gente a tu alrededor. Yo les aseguro que hay familias que no tuvieran problema, a excepción de que hay una persona conflictiva que siempre la riega para toda la familia. Pero es un problema individual que termina siendo un problema colectivo, pues. O sea, de una ofrenda de sacrificio a Dios, aquello se convirtió en una escena de crímenes o de un criminal, en una escena de sangre, de violencia. Quiero que piensen, imagínate la escena de Abel adorando a Dios y el Señor recibiendo su ofrenda, y horas más tarde lo único que encuentras es el cuerpo despedazado de ese hombre que adoró porque a alguien no le gustó. Analicemos entonces como familias, porque este es un eje rector muy importante. Problemas siempre vamos a tener. Lo más inteligente que debemos hacer es saber de dónde viene el problema y atacar el problema. Yo les decía, no es lo mismo que uno tenga un problema a que el problema lo tenga a uno. ¿Cuántos recuerdan eso? Y les pongo el mismo ejemplo para que se nos agudice la imagen de esta parte de la enseñanza. Si tú discutes con el jefe y el jefe te grita y él hasta casi te amenaza que te va a despedir y sales de la puerta, ¿quién te gritó? ¿Quién te gritó? El jefe. Pero por ahí sales de la oficina y te encuentras a un compañero que ni la debe ni la teme y te pide, oye, me pasas la hora, ¿y qué? Tú no tienes reloj, ¿para qué me andas preguntando? ¿Qué te hizo? Nada te hizo. Pero ya no era el punto, no es el jefe, ahora te enojaste con el compañero y en la puerta tal vez con el guardia y en el estacionamiento saliste y te enojaste con otro, llegas a tu casa y le gritas a todo mundo. Eso significa que tú no tienes un problema. Significa que el problema te tiene a ti o te poseyó. Estás poseído por un problema. Por lo tanto, no sé si a ustedes les pasa y si les pasa, por favor, identifican, reconózcanlo y hagan cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Identifica esto, por favor. Piensa en ti, no pienses en tu pareja, olvídate de tus papás, sino piensa en ti. La pregunta es, cuando te enojas por una cosa, ya de ahí te enojas con todos a tu alrededor. A todo mundo le haces mala cara, a todo mundo le mal contestas. Ya andas con genio, pero nadie te puede controlar. Hasta el perro, el gato, la gallina, la tortuga, todo el mundo la trae contra ti. ¿Me estoy explicando? Tenemos que aprender a separar los conflictos. Si el problema es con el jefe, hay que solucionarlo con él. Los demás no tienen la culpa. ¿Qué culpa tenía Abel para morir de esa forma? Con tanta violencia como si hubiera cometido un crimen. ¿Cuántas veces tratamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo con tanta violencia como si ellos fueran culpables de qué? Si no te han hecho nada. Tal vez si empiezas a gritar en tu casa, ya saben que empezó la ogra o el ogro y cierran las puertas, las ventanas y sálvense quien pueda o váyanse de la casa todo el mundo en ese momento porque no se puede hablar con esa persona. Eso significa que si reconocemos esto, tenemos que empezar a tener una resolución de conflictos. ¿Cómo? Identificando que el problema soy yo y no los demás. Y eso es la parte más difícil. Es la más difícil, porque nuestras frases siempre son acusativas o regularmente. Tú me haces enojar, por ustedes estoy así. Si me hubiera casado con otra persona, y es que ustedes me ponen histérico, y es que no sé qué hacer, es que por tu culpa, ¿se da cuenta? Siempre buscamos la excusa para justificar el coraje que traigo. Pero nadie te hace sentir con coraje, tú admites el coraje. Tú permites el rencor, tú permites el grito, tú decides que todo mundo es tu enemigo en ese momento.
Y si no controlas tu coraje, te quiero decir algo bíblicamente, vas a asesinar a todas las personas a tu alrededor. Y no va a ser un asesinato físico, vas a asesinar el amor que ellos puedan tener por ti. Porque te van a dejar de ver con compasión y te van a ver como una víctima o como alguien esquizofrénico o como alguien que es bipolar. Que alguien que en vez de culto bíblico y domingo de adoración necesita un culto pero psiquiátrico, donde traten contigo. Es por lo que la gente a tu alrededor puede ver eso, de que de un detalle, por un detalle, quieres matar a la gente. Y la Biblia, mi hermano, la Biblia dice, el que le diga fatuo, que es tonto, a su hermano necio, será culpable de juicio. Pero hablaba en referencia, decía, oyeron que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que el que le diga algo así ofensivo a su hermano será culpable de juicio. Está diciendo que un asesino o alguien que con su boca destruye a otra persona también es un asesino igual. Porque las palabras y las balas hieren igual, pero una bala puede tener la detonancia de durar hasta 4 o 5 meses para cicatrizar, pero hay palabras que duran 30 años y no cicatrizan. Tal vez hoy no tenemos piedras para matar a la gente, a nuestros familiares a nuestro alrededor, pero cuántas palabras todos los días y en todo momento estamos diciendo en casa para asesinar a todo mundo. Desde no sirven para nada, eres un tonto, y palabras tan fuertes como eres un idiota. Yo no sé cómo le vamos a hacer contigo. Tú nos das puros dolores de cabeza y por qué tú y que esto y que ojalá te hubieras ido con tu papá y esto y aquello, y hijos escuchando discusiones y balas perdidas entre esposos. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a convertir el hogar que debe ser un hogar de paz y tranquilidad? Y no digo que no haya conflictos, pero todo ¿por qué? Porque no sabemos controlar nuestras emociones y nos dejamos dejar llevar. No sé si me estoy explicando. Vea lo que dice Génesis 27, 41. Génesis 27, 41. ¿Lo tienen? Dice, y aborreció Esaú a Jacob. Aquí otros hermanos, son otros hermanos igual, son familia. Y esto es peor porque nacieron del mismo vientre casi en la misma hora, o en la misma hora. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjense los pensamientos. La conclusión de Esaú: se va a morir mi papá y a los días enterramos a mi hermano también. ¿Por qué? Porque me robó la primogenitura. ¿Y qué no la había despreciado él? ¿Qué no había dicho con su bocota, yo para qué quiero la primogenitura? ¿A mí de qué me sirve ser el primogénito? Yo te la vendo. Y dice la Biblia que aunque fueron palabras humanas, se selló en el cielo, porque Hebreos confirma, y así vendió en aquella ocasión su primogenitura por un plato de lentejas. Ya ni por un percherón si acaso. Por un plato. Y la Biblia sella, la vendió, selló. Antes no había contratos ni firmas, pero Dios dijo, entonces se hace a un lado. Ahora está enojado porque él desperdició o despreció algo que ahora quiere valorar, y no es así. El punto que quiero decir es, ¿por qué se enoja con Jacob cuando él había reconocido que no quería la primogenitura? En todo caso, pregunto, ¿con quién se debería haber enojado Esaú? Con él mismo. ¿Con quién se hubiera o debería haber enojado Caín? Con él mismo. Pero un problema interno lo convirtió en un problema externo. Dicen que el 70 o 80 problemáticas en el matrimonio tiene que ver con los hijos, el 20% tiene que ver con la pareja.
O sea que porque el niño esto, porque la niña aquella, que el adolescente, que llegamos al cuarto y nos vemos las caras, no, pues que tú y que esta chamaca, que te pidió permiso, que tú, o mira que esto, que no le quitaste. Terminamos peleándonos como pareja por algo externo, cuando deberíamos arreglar los asuntos externos de nuestros hijos y que estos no terminen afectando nuestra vida matrimonial. Lo externo no puede arruinar lo interno, ni lo interno puede o debe arruinar lo externo. No sé si me estoy explicando. Estoy mostrándoles bíblicamente que aunque Esaú no mató a Jacob, fue por cuestión de tiempo y gracia de Dios. Pero si por él fuera, en los próximos días de la muerte de su padre, lo hubiera matado. ¿Y quién era el problema? ¿Qué culpa tenía Jacob? ¿Saben cuál ha sido la mala interpretación de la Biblia, de la gente que interpreta la Biblia de Jacob? Le llaman el tranza o el usurpador. No es la interpretación correcta. ¿Cómo se le llaman los jugadores que están en la banca mientras están los otros 22 jugando o los 11 jugadores? ¿Cómo se le llaman? ¿Son reservas o suplentes? El nombre Jacob significa suplente, no suplantador. Se llama suplente, está en la banca. Por si el otro no funciona, va para afuera y tome su lugar, pero nunca le robó nada. Él anhelaba la cancha, por supuesto, anhelaba la primogenitura, por eso la tuvo, porque al final el que anhela las cosas es el que las obtiene. Pero el punto final es, ¿cómo es posible que una persona que está totalmente claro en la palabra que él desperdició algo, ahora lo aprecie? Ese es un capricho de niños. Esa es una idea tan vaga, tan llevada hacia el extremo, que muchas veces nosotros queremos matar a la gente. De nuevo, repito, en nuestra mente está la destrucción del otro, el otro tiene la culpa, es que esto pasó. El día que aceptemos nuestras propias consecuencias de nuestros propios errores, vamos a entrar a un punto de crecimiento y de equilibrio. Primera de Samuel 18, versículo 6. Primero vienen de la guerra, donde todos aquellos soldados junto con el rey, que era el más grande de todos, fueron cobardes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Viene un jovencito que ya ha sido ungido, porque para entonces ya fue ungido David, y que obviamente con la inspiración del Espíritu Santo le da tanto coraje como está este hombre amenazando los escuadrones, que finalmente conocemos la historia que David mató a Goliat y le cortó la cabeza. O sea, Dios usó a este jovencito para librar a todo un ejército de una muerte segura. Ojo lo que voy a decir. Regresan de la batalla para recibir al rey, no a David. Van a recibir al rey, pero le están dando honor al guerrero. Pues, ¿cuál es el problema? O sea, ningún entrenador se enoja cuando viene el equipo arriba del camión. Ya ve que se ponen vallas y ciudades y supongamos que gritan Messi, Messi. El entrenador no se enoja, pues sabe que él clavó los goles. La victoria es de todos. Yo creo que la postura correcta de Saúl hubiera sido, David, siéntate a mi derecha y aquí te vamos a reconocer, mi hijo, gracias a Dios que él. Eso debería ser lo correcto, creo yo. No, pero escuchó la porra y dijo, a él le dieron 10,000 y a mí me dieron 1,000, como si fuera literal, ¿no? Y dice, desde aquel día, quiero que pongan atención, desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos. Ya le nació algo en el corazón, pero lo que sigue es lo peor, y este es el punto que quería llegar. Dice, desde aquel día no miró con buenos ojos. Pero dice el siguiente versículo, y al día siguiente se le metió un demonio. Cuando tú tienes un odio, coraje o resentimiento con alguien que no es o no la debe ni la teme contigo, lo único que haces es abrirle la puerta a Satanás. Si tu esposa no ha hecho nada para que tengas ese comportamiento de hombre iracundo y que te enojes, si tu hijo no ha hecho nada, pero como que, ¿y tú cómo puede ser? Y si es inocente, lo único que está diciendo es Satanás, poséeme. Cautiva mi mente, mis pensamientos. Atorméntame.
Porque si no sabemos distinguir las problemáticas, entonces las problemáticas mal administradas terminan por destruirnos. ¿Y usted sabe cómo terminó la vida de Saúl? El pasaje correcto final es que le quitó la espada a su siervo y se mató. Y el siervo, asustado, hizo lo mismo. O sea, terminó autodestruyéndose. Una persona que no controla sus sentimientos ni emociones, su ira, que no sabe controlar y gestionar sus palabras, termina autodestruyéndose. Hermanos, seamos sinceros, nadie quiere estar con una persona conflictiva. Una cosa es que haya un conflicto y otra cosa es que el conflicto siempre exista en la boca y en la mente de esa persona. Es algo insoportable caminar con alguien que en todo ve un problema, que en todo ve un mal, que en todo ve algo negativo, que en todo y que todos los días te está machacando. Y dice la Biblia en Proverbios, y esto no se ofenda a las mujeres, ahorita voy con los hombres. La Biblia dice, es mejor vivir en un tejado o en una lona, en un rincón, que en la casa abundante con una mujer rencillosa. Gotera continua, dice, es la mujer rencillosa. Gotera, gota, gota, y ahí está, y gota, y gota. Lo mismo con los hombres. Moleste y moleste a los hijos, a la esposa, da y da y da y da y da y da. Abres puertas para que te posee el enemigo. No eres el árbitro de tu familia, no eres el árbitro, solo señala los errores y las faltas. Tenemos que aprender a solucionar los conflictos, pero el primer punto de solucionar los conflictos es identificarlos. Y muchas veces el problema es que gente viene, quiero que pase esto, aquello en mi casa, pues usted es el problema, que empiece por usted. Hay gente que debe reconocer que cuando está en su casa hay guerra y cuando se va, todo el mundo está en paz. Ya sabemos quién es el problema. Tócalo, Señor. Están muy silenciosos. Ahora, si ese es el problema, si tú eres el problema, tienes que ponerte en las manos de Dios. Porque puede ser que tu familia no avance porque tú no dejas que progrese. Necesitamos hacer un balance. Yo sé que en todo, dije, siempre tendremos problemas, pero una cosa es que tengamos problemas, escúchame bien, y otra cosa, que tú seas el problema y no lo aceptes. Dicen amén. Si tú dices, yo soy el problema, pastor, te tiramos a la fosa, no te preocupes, en nombre de Jesús. Quiero que vayan conmigo a Génesis 36, perdón, sí, 36. $37, perdón. Génesis 37, 3. ¿Lo tienen? Dice, y amaba Israel, que es Jacob, ok, ya se le cambió el nombre, pero es Jacob. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Cómo lo amaba? Más que a todos sus hijos. Porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Usted puede decir, ay, es que mi niño, esas dos hermanas que tiene siempre le están tire y tire. Y no se ha dado cuenta que probablemente usted está cargando los cartuchos para que siempre le estén tirando. O sea, no sé si nos lo entendimos todo, incluyéndome. No sé si entendimos todo el pasaje. Literalmente, amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hermanos, y le hizo una túnica de colores.
Y como sus hermanos veían que amaba más, él era el conse, ¿verdad? El consentido, el junior. Como sus hermanos se daban cuenta que lo amaba más a él, sus hermanos lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Hay familias que dicen, yo no sé por qué siempre le dicen cosas a este mi niño. Pues por eso, porque usted lo consiente de más y lo único que provoca es el coraje de los otros. Mis hermanos, familia, otro conflicto que tenemos que aprender a diseccionar e interpretar es: todos mis hijos son iguales, le guste al que le guste y al que no le guste, que no le guste. Salieron del mismo vientre, se hicieron con el mismo amor. No salieron tan iguales, algunos están más feos que otros, pero son de la misma casa. No podemos favorecer a unos y desfavorecer a otros. Cuando tú escuchas de tus hijos, escucha, porque nuestros hijos son nuestros jueces, dicen, cuando tú escuchas de tus hijos, dos o tres, es que tú siempre a ellos, o tu papá siempre con ella, y tu mamá tú siempre, y nomás a él. Cuando tú escuchas continuamente, cuando el río suena es porque agua lleva. No sé si me expliqué. Aquí es donde nosotros provocamos conflictos en nuestra familia. Nosotros provocamos conflictos, y esos conflictos es porque tenemos favoritos en casa. Señores, no podemos tener favoritos en casa. Tenemos que ser justos y tenemos que explicar la justicia. Por ejemplo, si mi hijo sacó 10 en una materia, cumplió sus trabajos, pero la niña reprobó en todo, suponiendo, yo no le puedo premiar lo mismo al uno que al otro. Deben saber que hay consecuencias. Eso está correcto. El problema es que el favoritismo provoca la destrucción de la paz familiar. Así que yo te digo con amor y con temor de Dios, si tú tienes favoritos en tu casa, si tengas 2 hijos o tengas 4 o 5, si tienes un favorito, estás provocando violencia y una guerra entre los propios hermanos, y te va a costar dolor en tu corazón. Porque a José lo vendieron sus hermanos, lo iban a matar, pero después en su cara a su padre, fíjate, tanto coraje le traían al hermano. Escucha bien, papá, aunque usted sea el papá, tanto coraje le traían al hermano José como al papá de José, y era su papá, que disfrutaron en su cara traerle la tuniquita de colores llena de sangre, y vieron llorar amargamente a su padre durante muchos años, y solo se enteró que su hijo no estaba muerto por la hambruna. Pero ellos disfrutaban ver al padre sufrir. Ándele, no, que lo quería mucho. Aguántese viejo, para que vea que aquí todos somos iguales. No solamente disfrutaron la desaparición de su hermano, disfrutaron el dolor de su padre, porque la fuente del dolor de ellos era el favoritismo de su padre con él. Tenga cuidado de tener favoritos en casa. A todos se les besa, a todos se les abraza, a todos se les incentiva. Y olvídese de esa mugrosa y mala frase que tiene la sociedad: la oveja negra de la casa. No existen ovejas negras de la casa. En todo caso, la oveja negra tiene que ser el padre o la madre, pero no los hijos. ¿Que tienen diferente talento? Por supuesto que sí. Por el amor santísimo de Dios, nunca los compare. Eso es un crimen contra la inteligencia de sus hijos. Usted puede decir, yo me gozo por el Loret porque él le gusta mucho la música, pero aquí me pinta muy bien, tienen talentos distintos, pero son muy inteligentes mis hijos. No que, oye chamaco, ¿por qué no sacaste a tu hermana? Hombre, mira, con ella no batallo, contigo pura batalla. Ella puros 10, ahora tú puros 5, eres un burro, ojalá aprenda como... ¡No! Tócalo, Señor. No compare a sus hijos. Sea parejo. Si vienes, mi esposa sabe que cuando yo salgo de viaje tengo que traer, es mi naturaleza, pero ella sabe, tengo que traer para todos algo. Esperan algo. No puedo decir, le traje a Loret, pero a la Kaimi no. No, tengo que ser parejo por amor. Pero vemos que aquí Jacob provocó un
conflicto. ¿Aprendimos algo de esto? Ok, ahora le va otra, ahí está más tranquila, ok. Si tú no eres el culpable, no te culpes, ni te involucres sentimentalmente. Lo voy a explicar por un pasaje que ya todos conocemos. Voy a repetir. Si tú no eres el culpable, no te culpes, ni te involucres sentimentalmente. ¿Qué significa esto, pastor? Ponme atención. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios los buscó, Adán, ¿dónde estás? Y Adán contestó, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Escuche bien la primera palabra de Dios para Adán, su hijo. Fíjese la primera palabra. ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? Con esa pregunta Dios está poniendo una línea divisoria. O sea, lo que le está diciendo, yo te hice advertencias y solo quiero saber si comiste de ese árbol que yo te dije que no comieras. Está haciendo una distinción. Y entonces él dice, la mujer que me diste y la mujer que la serpiente. Pero al final Dios tuvo la culpa de ese pecado. Ok, ¿qué hizo Dios? Marcó una línea divisoria, dividió bien la línea. Quiero que pongan atención, papá, porque esta les va a reventar un poquito a todos los que somos papás. Y una cosa más importante que esta, Dios no involucró sentimientos. Eso es lo que destruye a nuestros hijos. Porque nosotros nos creemos que por amorosos, porque damos amor, abrazos, apapachos y damos perdones, somos amorosos. A veces somos un peligro con tanta misericordia. Fue la primera vez que se equivocó Adán, suficiente para expulsarlo. La primera vez. Pero Dios se basó ¿en qué? En la justicia. Te lo dije. Te advertí. Marcó la línea. Fíjense bien, marcó la línea. Y no dijo después con el sentimiento, ay, pero si mi hijo Adán le puso nombre a todos los animales, hombre. Y luego es la primera vez. Ya se va a volver a arrepentir. Quiero que pensemos en el concepto de Dios en la educación. ¿Cuál es? Marco la línea, porque yo te lo advertí. Al no involucrar sentimientos, puedo ejecutar consecuencias. Y la consecuencia es la que te había dicho. Y manda 2 ángeles, no los saca él. Manda 2 ángeles, los expulsan y ponen un cerco de vallado y con ángeles para que no puedan entrar. ¿Cuál es la enseñanza? Que si tú no tienes la culpa, no te culpes. Si le dijiste a tu hija, si vas para allá, si le dijiste a tu hijo, si haces esto, si tomas acá, si tomas estas amistades, si continúas con esto, esta puede ser tu consecuencia. Pese a todo lo que le dijiste, así lo hizo. Marca la línea. Marca la línea. Porque si no marcas la línea, entonces va a suceder algo peor. Vas a cargar con la culpa de tu hijo o de tu hija y con su pecado. Y ahí vas a querer mantenerlos toda su vida, vas a querer cargar al nieto que no es tuyo, o que sí es tuyo, pero no debería serlo en el tiempo que no fue. Ahí vas a andar con la consecuencia de que a tu hijo lo llevas a un centro, lo llevas a otro centro, que se rehabilite por acá, que se rehabilite por allá, sale del centro, te roba en tu casa, lo vuelves a sacar, y te vuelve a robar, y llevas tu corazón envuelto, apachurrado, destruido. Porque no sabemos marcar una distancia de educación, porque nos hicieron creer que ser un buen padre es dar abrazos y besos y perdonarlo todo. Un buen padre también expulsa a sus hijos. Un buen padre, les digo bíblicamente lo que pasa con el hijo pródigo, ya se acordaron, un buen padre no busca a sus hijos, espera que sus hijos regresen por su propio pie y arrepentidos. ¿Todos queremos tener buenos hijos? Claro que sí. ¿Quién no? Dios quiso tener un buen Adán y una buena Eva. Por supuesto que sí. ¿Le salieron buenos? No se trata que si le salieron buenos o no. Ellos decidieron pecar a pesar de las advertencias. O sea, ya cuando no se trata de ti, no es tu culpa. Si no les advertiste, eres culpable junto con ellos. Pero si ya lo sabían,
Si ya lo advertiste, si ya marcaste una línea, lo primero que Dios dice, comiste del árbol que te dije que no comieras, Dios está diciendo, cumplí contigo. No te engañaron, porque la serpiente me engañó. No te pueden engañar, cuando te engañan es cuando no lo sabes, y ellos sí lo sabían. Aquí tenemos que aprender a separar los conflictos y saber que muchas veces las decisiones de nuestros hijos no quisiéramos que fueran esas decisiones, pero usted no puede evitar las decisiones de sus hijos. ¿Cuál es la tarea de nosotros los padres? ¿Saben cuál es la tarea? Está en Génesis. De todos los árboles puedes comer, de ese no puedes. Mi tarea es enseñarles a decidir, pero no decidir por ellos. Usted no le puede escoger pareja a su hija, ni a su hijo, ni carrera universitaria, ni dónde va a vivir. Usted no puede elegir por él. Solo preparemos a nuestros hijos para que tomen buenas decisiones. Ahora, si no toman buenas decisiones, ¿por qué? La carne es destructiva. Nos queremos culpar. Si usted hizo lo correcto, no hay necesidad de culparse. Pero si no lo hizo, le va a dar remordimiento toda su vida. Pero si hiciste lo correcto, te vas a tu trono como Dios y te sientas esperando un nuevo proyecto. Porque el primero, Adán y Eva, te fallaron. Tienes piedad de ellos, tienes misericordia, les pones túnicas de pieles, les muestras cierto sentido de gracia, pero las cosas no vuelven a ser las mismas. Y el problema de nosotros los padres es que a pesar de que nuestros hijos insisten en fallar, insisten en pecar, queremos que la condición sea la misma. No, señores, así no se educa. Tócalo, Señor. Resolución de conflictos. Un conflicto interno. Fíjense lo que quiero leer aquí ya para terminar mientras me pones el piano. Los problemas de otros requieren nuestra atención, pero no siempre nuestra intervención. Los problemas de otros requieren nuestra atención, pero no siempre nuestra intervención. Fíjense bien, me encanta mi Señor Jesús. Me encanta mi Señor Jesús, que era un padre para Pedro. Por eso puse la imagen, como si Jesús estuviera hablando con Pedro y allá Juan atrás medio metiche metiendo la oreja, ¿no? ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, esta noche te han pedido para zarandearte. Sí, Señor, ¿quién? El diablo, le dijo. Satanás te pidió para zarandearte. ¿Y tú qué le dijiste, Señor? Yo no dije nada. No dijiste, no rogaste por mí o no me defendiste porque pues si estoy contigo, Señor, ¿cómo me va a atacar? No, yo nomás me puse a orar para que tu fe no falte. ¿Me expliqué? Ahí lo enseñó Jesús. No le puede evitar todos sus hijos, toda su familia, no lo puede evitar. Hay cosas que usted nomás pídale a Dios que aguante vara. Si nos metemos en todo, usted se imagina a Jesús, pero ¿qué crees, Pedro? Yo ya sabes que soy el Señor. Le dije, Padre, Satanás no puede venir sobre Pedro todavía porque aquí me tiene y no, a él no me lo tocan. Hubiera arruinado un aprendizaje de Pedro. ¿Quiere evitarle problemas a sus hijos? Dice un principio, todo problema que le evitas a tus hijos es un problema que compras para ti. Evítale crecimiento a tu hijo, evítale desarrollo a tu hijo y lo único que provocas es un sangrado en tus emociones posteriormente. No de que el niño no se levante, déjalo dormir, tiene 14 años, pobrecito, mucho calor, prendan el mini split. Que pobrecito mi niño, que no se vaya a pie o que no agarre camión, que llévalo en el carrito. Evítele calorcito a su hijo. Todo eso evítele, que la niña que no cocine, que no toque no, ella va a ser la primera dama, la presidenta de México, ella, mi niña va a ser licenciada en quién sabe qué. ¿En qué va a ser licenciada? ¿En el Facebook? ¿En Twitter? ¿En Instagram? ¿En selfies?
Que no toque el agua, que no sabe, que ella no, que la sopita de col, y se va a quemar la niña, sáquenmele. 19 años la niña, no, de las manos las tiene más blancas de lo que imaginas, para evitarle que se case la niña, que sea una inservible como esposa, verá los problemas que se va a ganar con el marido. Que ese muchacho no trabaje, que no sude, que no se esfuerce, para que sea un parásito de la sociedad y de su familia, y que ande deambulando de un lado a otro, y que lo corran de un trabajo y de otro, porque nada le gusta, porque hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque se les... Ay, vamos a señores, ¿qué está pasando con nosotros? ¿En dónde pensamos que el cristianismo depende de una sobreprotección a nuestros hijos? ¿Estoy diciendo que hagamos sufrir a nuestros hijos? No, pero vea la Biblia. Los héroes de la fe tuvieron que pasar por crisis que los formaron. ¿A usted que lo formó? ¿Cuántos de aquí estuvieron sobreprotegidos? Los adultos que están aquí. Lo tuvieron todo. La mayoría estuvimos con mucha familia, 4 o 5 hermanos, en mi caso 9 hermanos. Donde nos peleamos la comida, en la soda, el refrigerador, donde se pasaban los zapatos de generación en generación. A mí me tocaban zapatos agujerados acá en el talón, se me salía el calcetín. Ahora, cuando estoy diciendo esto es porque hay muchas cosas que nos tocó vivir en nuestra infancia. Enfrentamos sudor, pobreza, lágrimas, y todo eso lo único que provocó es que nos forjó. Nos hizo hombres o mujeres para enfrentar la vida. Entonces nosotros interpretamos que todo eso nos hizo daño, cuando en realidad no te hizo daño, porque tú eres responsable. Le va a hacer daño a tus hijos si no lo haces responsable. ¿Qué regalo de Navidad te daban? El que querían. Y si querías te aguantabas. Hoy quieren todo con marca y le damos todo porque ellos lo piden. Y nosotros concluimos con que den buenas calificaciones. No, una buena calificación también es un cuarto barrido, arreglado, uniforme limpio, tenis en buenos estados, que no usen los zapatos para jugar fútbol. ¿Sí me estoy explicando? Esos cuidados nosotros los tenemos que obligar para bien a la vida de nuestros hijos. Eso se llama formación. Los problemas de otros requieren nuestra atención. No necesariamente, no siempre, nuestra intervención. Y termino con esta frase: no te hagas pedazos por mantener a los demás completos. Esa no es una buena inversión. No te hagas pedazos para que otros se mantengan completos. Eso significa: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si para que los demás estén bien tú vas a estar despedazada, es una mala negociación. Amamos amándonos.